Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Capítulo 19. Ashen Daniel. ¿Me están diciendo que nuestro aliado más cercano podría ser un señor del sistema Goa'uld?, preguntó el presidente de los Estados Unidos después de que Sam le explicara algunas de sus sospechas. El presidente ocupaba la cabecera de la mesa y, junto a su tren ejecutivo, miró al general Lamont. Señor presidente, esa es la conclusión más probable, confirmó el general Lamont, quien a su vez miró a Sam. Sam, que estaba de pie frente a una pantalla donde se mostraba un mapa de la galaxia con puntos de Stargates marcados, asintió y señaló varios puntos. Después de estudiar nuestro registro de llamadas para ver por qué no habíamos llegado a los territorios del señor del sistema Core, y con la información proporcionada por los Tok'ra sobre sus dominios, me he dado cuenta de que cada vez que programamos una llamada a cualquier ubicación de portal en el territorio seleccionado, terminamos sin una respuesta, como si el portal no existiera. Como esto no es algo extraño y ya hemos obtenido docenas de resultados similares al tratar de marcar a otros Stargates por toda la galaxia, estos intentos fallidos fueron descartados como un portal enterrado o dañado. Sin embargo, ahora que hemos revisado los resultados, han arrojado los datos que he expuesto. No existe una avería, simplemente no podemos marcar a su territorio. Sospecho que tienen control del sistema de Stargates y han bloqueado nuestros sistemas. Esto, sumado a que los Goa'uld son los gobernantes de esta galaxia, y no tenemos información de ningún imperio además del suyo, nos hace concluir que es posible que el Goa'uld conocido como Core sea el emperador mencionado por 00 y 03. Si fuera así, la desconfianza inicial de los Asgard y la situación actual con los llamados ascendidos tendrían una explicación razonable. Ellos no confiarían en un señor Goa'uld, explicó Sam, y al siguiente que todos miraron fue a él, que estaba al lado de Sam. Daniel tragó saliva. Él no tenía buenas experiencias en este tipo de reuniones. He estado comprobando todos los datos de culturas y posibles civilizaciones. No hay mención de ningún imperio que se asemeje a las características que debería tener el imperio de nuestros aliados. Si existiera, sin duda los Goa'uld sabrían de él. El único imperio con tales características es el del señor del sistema Core. De hecho, su contacto con la Tierra ocurrió en el tiempo en que pensamos que este Goa'uld creó su imperio hace algunos años atrás, cuando los Goa'uld supieron de la muerte de Ra, explicó Daniel. El presidente parpadeó aturdido, porque toda la evidencia señalaba que, en efecto, sus aliados eran Goa'uld. Señor presidente, aunque esta sea la situación, permítame recordarle que ya tenemos una alianza con otra facción Goa'uld, y en ningún momento nuestros aliados han hecho algo para perjudicarnos. Todo lo contrario, nos han proporcionado tecnología, recursos y todo lo que necesitamos para defendernos de los Goa'uld, incluso participando en misiones que han ayudado a salvar nuestro planeta, dijo un hombre que tenía un uniforme de general y que había llegado antes del presidente. Hasta ahora, el propio presidente parecía dudar de su identidad, aunque como estaba al lado de Maybourne y se había reunido con él al llegar, no hacía falta mucha imaginación para saber que este era una de esas personas de las que era mejor no saber nada ni conocer. Daniel frunció el ceño. El presidente, que no llegó a su actual posición de la nada, miró al hombre con ira en los ojos, pero él era un político y, aunque se enterara de que le habían mentido a la cara y que la inteligencia ya hacía mucho que sabía que sus aliados eran Goa'uld, solo medio apretó los dientes y Maybourne reprendió Jack, que no era un político. Maybourne apenas reaccionó. ¿Jack?, preguntó Maybourne con fingida confusión. Maybourne, no me llames Jack, no somos amigos, desafortunadamente, nos conocemos, gruñó Jack con incomodidad, mientras miraba a todos con seriedad para aclarar que él no tenía nada que ver con Maybourne. Jack, somos una agencia de inteligencia, tenemos todas las posibilidades en cuenta, y que otro de nuestros aliados también sea un Goa'uld no estaba fuera de las posibilidades, por lo que ahora conservamos la calma ante una posible confirmación, explicó Maybourne, mientras el presidente lo miraba con ira y luego miraba a sus asesores que miraron a todos lados excepto al presidente. Era evidente que ninguno de ellos se atrevía a dar un paso al frente para enfrentarse a gente de tan mala reputación, más cuando en el último año, otros políticos cayeron en sus manos, y hasta ahora su destino era confidencial. ¿Cómo podemos confirmar esto?, preguntó el presidente tragando bilis y cambiando de tema. Todos los presentes volvieron a mirarles a él y a Sam.
Daniel negó con la cabeza, porque además de preguntárselo a 03 y a 00, no tenía idea de qué más hacer. Sam miró el mapa de la galaxia. Señor presidente, no creo que ellos hayan enterrado sus Stargate, el portal es un artefacto ceremonial para los Goa'uld, ellos lo exhiben en sus ciudades y planetas. Enterrarlo podría ser visto como debilidad, dijo Sam mirando a Teal'c. Incluso los señores menores mantienen sus Chapai a la vista de todos, es un artefacto ceremonial y parte del poder de los dioses, confirmó Teal'c. ¿Y usted cree que podemos llegar a ese lugar marcando desde un portal que no esté bloqueado?, dijo el presidente. Sam asintió. ¿Y a quién enviaríamos en esta misión?, preguntó el presidente. Al SGE-1, propuso Maybourne. Una sonda, propuso Daniel al mismo tiempo, y luego miró a Maybourne con sorpresa. Señor, sospecho que Maybourne y su equipo planean deshacerse de nosotros, se quejó Jack. Jack, no seas alarmista, si enviamos una sonda a territorio de nuestros posibles aliados, desde un portal que no es el nuestro, y sabiendo ellos que no hay forma de marcar a su territorio desde nuestro portal, ¿no se consideraría eso un claro gesto de desconfianza e incluso intento de espionaje?, preguntó Maybourne levantando una ceja. Además, nuestros aliados siempre se han preocupado por el SG-1, y nunca han dudado en ayudar cuando ellos lo solicitan, incluso si antes han ignorado a nuestros altos mandos, agregó. Daniel no supo cómo responder a eso, y por la expresión de sus demás compañeros, ellos tampoco. Nunca tratamos con Goa'uld antes, aseguró Jack. No estoy diciendo eso, aclaró Maybourne. Pero es evidente, que si ellos llegaron a la Tierra, fue por ustedes. Esta información es confidencial, pero supongo que debo mencionarlo, dijo Maybourne, y el hombre a su lado asintió en acuerdo. Si es confidencial, es mejor dejarlo, se apresuró a decir Jack, pero Maybourne lo ignoró por completo. La principal condición en nuestro trato con nuestros aliados, es que de ninguna forma se puede interferir con el SGE-1. En resumen, aunque ellos nos escupan en la cara, si queremos seguir recibiendo apoyo de nuestros aliados, el SG-1 es intocable, explicó Maybourne. Daniel debía admitir que estaba asombrado. Señor, debo recordarle que he estado pidiendo un yate desde mi regreso a la base, y aún no lo veo atracado en mi muelle, dijo Jack cuando todos les miraron. No lo has exigido con la suficiente seriedad, dijo Maybourne. Maybourne, guarde silencio, reprendió Jack enojado. Coronel O'Neill, cálmese, el SGE-1 no está bajo investigación, dijo el general Lamont. Por supuesto, si hiciéramos algo así, sería un incumplimiento de nuestro acuerdo con nuestros aliados, dijo Maybourne. De alguna forma, él había conseguido poner todas las sospechas sobre su grupo, se dio cuenta Daniel. Maybourne, solo diga, lo reprendió Jack antes de que Maybourne siguiera arrojando basura sobre ellos. Jack, solo actuamos por el bien de nuestro país y el planeta Tierra. Y solo he mencionado esto porque es importante. No podemos enviar una sonda al territorio de un posible aliado, que sin duda, se darán cuenta de ella. Pero si enviamos a alguien que es de su plena confianza, podemos confirmar lo que queremos, sin arriesgar nuestro tratado actual, en caso de que estos, en efecto, sean nuestros aliados, porque supongo que nuestro gobierno no planteará la ruptura de las relaciones debido a la especie de nuestros aliados. De todas formas, ya tenemos alianzas con otros grupos de Goa'uld, dijo Maybourne mirando al presidente. Los Tok'ra no son Goa'uld, dijo Daniel con impotencia, pero ni él mismo estaba de acuerdo con eso. Aunque los Tok'ra lo negaran con vehemencia, había pocas diferencias en su forma de ser y la de los Goa'uld, aunque Daniel debía admitir que eran diferencias fundamentales en cuanto a su sociedad. El presidente miró al general Lamont. Señor presidente, si estamos equivocados, estaremos enviando a nuestro equipo insignia a las manos del más fuerte de los señores del sistema Goa'uld, advirtió el general Lamont al presidente, que miró al general al lado de Maybourne. Señor, si algo así ocurre, siempre podemos llamar a nuestros aliados para rescatar al SGE-1, estoy seguro de que acudirán, dijo el hombre. Señor, no estoy de acuerdo con este plan, se quejó Jack. Y Maybourne. 3 días después, el SGE-1 y Maybourne estaban en un planeta cercano a los territorios de Kor, marcando a uno de sus planetas fronterizos. En los últimos días, habían estado probando con diferentes portales, pero resultó que la Tierra no fue la única bloqueada, y solo podían acceder al territorio de Kor desde los sistemas vecinos. Maybourne, que estés aquí no significa nada, sigo pensando que eres una serpiente traicionera, dijo Jack.
Maybourne lo ignoró, él tenía cosas más importantes en las que pensar que la paranoia de Jack. Maybourne en verdad tenía problemas serios en los que pensar, y tenían que ver con sus aliados, pero no se trataba de su identidad, porque el Nid ya conocía la identidad de sus aliados desde hacía 2 años, cuando empezaron a colaborar con los Tok'ra y estos pusieron a su disposición la información sobre los Goa'uld y sus territorios, y se dieron cuenta de que no había espacio para un imperio como el que se suponía poseían sus aliados, a menos que su imperio también fuera parte del imperio Goa'uld. Era una deducción lógica. Lo que preocupaba a Maybourne en este momento eran los países de la Tierra, que parecían querer suicidarse atacando el nuevo imperio africano, donde habían confirmado que sus aliados tenían sus manos metidas. Maybourne no tenía que pensar mucho para adivinar el destino de aquellos insensatos que se atrevieran a atacar un imperio respaldado por una civilización miles de años más avanzada que la suya. Eso sería una catástrofe, y podría hacer que sus aliados, que se mantenían en las sombras, apoyando a este nuevo imperio, decidieran salir a la luz y nombrarse directamente gobernantes de un territorio de la Tierra, creando innumerables problemas políticos y un desastre de proporciones épicas en el trabajo para aquellos que, como él, trabajan en inteligencia. Para Maybourne, esta misión no era nada, apenas una visita diplomática al territorio de un aliado, a la que se veía arrastrado porque el SG-1 se puso algo paranoico y sus jefes decidieron enviarle a él para demostrarles que no había nada que temer. Maybourne, al frente. Ordenó Jack, olvidando que tenían el mismo rango, incluso la misma influencia, porque Maybourne había ganado mucho siendo el enlace con los principales aliados de la Tierra. Maybourne ya había obtenido un ascenso, pero en su situación, aceptar regalos solo le llevaría a deber favores luego, y con su asignación actual, pronto tendría méritos e influencias de sobra para ascender de la forma en que él quería. Maybourne sentía ganas de responder, pero en verdad tenía mayores preocupaciones que Jack, y sus pequeñas pullas no le afectaban en este momento, por lo que caminó hacia el Stargate para cruzar. Él sentía algo de curiosidad por saber cómo eran los planetas de sus aliados, pues estos eran Goa'uld, y las referencias que tenía Maybourne de estos eran los señores del sistema y los Tok'ra. Los señores del sistema vivían entre la basura, incluso sus palacios más lujosos eran obras decadentes de la Edad Media, y los Tok'ra vivían en túneles como si fueran topos. Lo único salvable en esta civilización era el lujo con el que construían sus naves, que eran una clase aparte. Maybourne salió del portal en una plaza de al menos 1 hectárea, sobre una pirámide truncada que ocupaba la mitad de la plaza y servía como base para el Stargate, que a su vez estaba a los pies de una estatua colosal de más de 1 kilómetro de altura. Sin duda hemos llegado al lugar correcto, dijo Daniel Jackson mirando la colosal estatua dorada del Goa'uld señor del sistema llamado Kor. Maybourne estaba de acuerdo, este era el estilo Goa'uld, pero era un estilo reservado para sus naves e instrumentos de poder, no para construir estatuas, estas eran construidas por los esclavos humanos, y para nada eran algo parecido a lo que veían ahora. Gente llamó el coronel O'Neill que observaba un grupo de 5 Jaffa que subían las escaleras de la pirámide y estaban armados. Maybourne identificó a los que se acercaban como Jaffa porque tenían una marca Goa'uld que cubría toda la parte frontal de los cascos que usaban, no por su armadura que era muy diferente a las armaduras Jaffa, con un diseño estilizado y ajustado. El casco era parecido a un casco de motorista, pero ajustado a la cabeza, de color metálico a los lados y todo el frente cubierto por un cristal oscuro con la marca Goa'uld. Los Jaffas llevaban armas que parecían tener un diseño humano, pero decoradas al estilo Goa'uld en un negro mármol y dorado. Jack, no hagas ninguna tontería, advirtió Maybourne, porque solo por esta plaza circulaban cientos de personas, y rodeándola estaba una ciudad de pirámides que se extendía por kilómetros y debía estar habitada por millones de personas. Daniel gruñó ya de mala gana, sin intentar levantar sus armas. Daniel Jackson se apresuró a pasar al frente. Él tenía una expresión de preocupación porque si estos eran Jaffa comunes, él estaría recibiendo la primera carga de patadas. Identifíquense. Gruñó el líder de los Jaffa en idioma Goa'uld. Daniel Jackson suspiró de alivio, porque lo primero que haría un Jaffa común sería golpearles, ponerles de rodillas y luego preguntar a qué dios servían. Somos el SG-1 de la Tierra, Tauri, explicó Daniel. El Jaffa líder lo miró por unos segundos y luego les apuntó con su arma mientras los otros 4 retrocedían para formar un semicírculo y apuntarles. Maybourne levantó las manos.
Los Tauri están al otro lado de la galaxia, y solo los planetas cercanos tienen acceso a este portal. Gruñó el Jaffa. Silencio. Ordenó el Jaffa cuando Daniel Jackson intentó hablar. Él bajó su arma y llevó la mano al brazo de su armadura. En ese momento, una luz se encendió debajo de cada uno de ellos. Señor, es un escáner, dijo la mayor Carter. La luz duró un segundo, y el Jaffa se apresuró a bajar sus armas cuando se acabó. SG-1, bienvenidos al planeta Nerul, bajen del altar, hay más personas que intentan usar el Chapai, dijo el Jaffa, y él y su grupo se reunieron. Al estar juntos, anillos Goa'uld subieron, y los Jaffa fueron transportados a algún otro lado. Daniel Jackson parpadeó, luego se dio media vuelta. Si no me equivoco, estamos interrumpiendo el tráfico, dijo Daniel Jackson. Maybourne puso los ojos en blanco, él ya se apresuraba a bajar por las escaleras de la pirámide, mientras algunos transeúntes los observaban. El SG-1 se apresuró a seguirle, y cuando todos estuvieron fuera de la plataforma, un escudo la cubrió y el portal empezó a activarse. Cuando ellos bajaron al final de las escaleras, el portal ya se estabilizaba y el escudo desapareció. Unos segundos después, 5 personas atravesaron el portal, y de inmediato empezaron a bajar las escaleras, sin detenerse a mirar, por lo que Maybourne entendió por qué habían llegado los guardias cuando ellos se quedaron mirando el lugar. Buenos días, somos viajeros, y Daniel Jackson, que intentaba saludar a las personas que llegaron por el portal, interrumpió sus palabras cuando su líder, un hombre de unos aparentes 40 años, lo miró de arriba abajo y continuó su camino, como si se hubiese topado con algún bicho desagradable. ¿Qué? Reprendió Jack al grupo de personas, mientras observaba sus ropas, que eran un uniforme militar. El grupo de personas los ignoró, y un hombre se apresuró a acercarse a los recién llegados, les hizo una reverencia, y se apresuró a guiarles entre la multitud, que les abrió paso. O'Neill, no creo que sea por nuestra ropa, ellos llevaban insignias del Goa'uld Corps, en los mundos Goa'uld, aquellos que pueden usar el Chapai, son los más altos entre los que sirven a los Goa'uld, explicó Teal'c. Como nosotros no las llevamos, es evidente que somos de clase baja, dijo Daniel comprendiendo su situación. Maybourne miró el portal, porque el escudo volvía a activarse, al parecer era un lugar concurrido. Deberíamos hablar con alguien más, dijo Maybourne, mirando a los curiosos que les observaban, pero nadie se acercaba a ellos. Coronel Maybourne, hemos llegado por el Chapai, pero no contamos con la aprobación de los dioses, es posible que estas personas no quieran hablar con nosotros, advirtió Teal'c. Maybourne ignoró al Jaffa y caminó hacia donde recibieron a los demás viajeros. El Jaffa tenía cierta experiencia, pero esto no era un mundo Goa'uld común, y no era posible que tanta gente pudiera vivir allí sin tener alguna administración. Buenos días, somos viajeros de la Tierra, quisiéramos hablar con algún representante diplomático, pidió Maybourne, adelantándose a los viajeros que estaban llegando. Una mujer que era parte de los que recibían a los viajeros se adelantó, le hizo una reverencia y les pidió que la siguieran. Y media hora después, su grupo estaba en una de las pirámides de la ciudad, que eran sus edificios. La mujer que les guió allí les dijo que esperaran mientras se ponía en contacto con una persona que pudiera atenderles. ¿Daniel, Carter? Preguntó Jack con un tono algo alarmado al ver la habitación, que no tenía nada que envidiarle a la habitación de un hotel de 5 estrellas en la Tierra, incluso tenía un bar y una mesa de billar. Maybourne vio una pantalla gigante y sintió curiosidad porque era evidente que era un televisor. Él se acercó y examinó el control remoto, que era un rectángulo con lo que parecía una joya roja. Al tocar el artefacto, el televisor se encendió y una mujer que llevaba túnicas presentaba noticias sobre la batalla reciente que tuvo el señor del sistema. Maybourne sonrió, porque justo pensó en un canal de noticias y se había preguntado si estas personas eran conscientes de que se había producido una batalla en las cercanías. El idioma de las noticias era Goa'uld, pero Maybourne había recibido una actualización de conocimientos que incluía unos 5000 idiomas, por lo que no tenía problemas para entender lo que decía la presentadora, mientras mostraban imágenes de la batalla reciente. Al parecer, el emperador había decretado la guerra contra otro Goa'uld, y ahora una parte de la gente temía que su dios fuera derrotado y volvieran a caer en manos de sus antiguos dioses. Otra parte quería participar en la guerra, y otra parte acusaba a los otros dos bandos de herejes al dudar de su todopoderoso dios. El sistema de gobierno de este imperio parece ser una teocracia, dijo Daniel, y Maybourne y el resto lo miraron. Daniel, son Goa'uld, dijo Jack.
Lo sé, replicó Daniel. Lo que quiero decir es que 00 y 03 no parecen ser parte de una teocracia. Bueno, 03 llama a su emperador Dios, pero eso es porque es su creador, explicó Daniel, al tiempo que la pantalla del televisor cambió para mostrar páginas y páginas de texto. Me he preguntado si tienen una constitución y leyes en este lugar, dijo Maybourne, señalándoles el control remoto en sus manos. Luego frunció el ceño. ¿Qué sucede?, preguntó Jack. Maybourne lo miró por unos segundos, pero al final decidió hablar. Tengo un núcleo de nanitos instalado en mi cerebro y Maybourne. Reprendió Jack, que era uno de los principales opositores de la tecnología de nanitos, en especial sus usos en la transferencia de conocimientos. Maybourne suspiró. Poseo un núcleo de nanitos, y esta computadora lo ha reconocido. Me solicita permiso para enviarme una copia de la información que estoy solicitando, explicó Maybourne. Definitivamente no, ordenó Jack. Si empiezo a comportarme de forma extraña, notifíquenlo, dijo Maybourne y aceptó la transferencia de información. Interesante, dijo Maybourne, y miró la pantalla del televisor, que cambió y mostró varios capítulos y leyes. No es una teocracia, dijo Maybourne señalando las leyes que estaba mostrando en el televisor. Es un imperio, con los Goa'uld como gobernantes, y Kor como máximo gobernante entre ellos. El sistema de leyes es para los Goa'uld, todo el sistema de justicia y leyes, explicó. Los demás vieron las leyes y se dieron cuenta de que todas eran sobre los Goa'uld. ¿Solo los Goa'uld son ciudadanos? ¿Qué pasa con los humanos?, preguntó Daniel, y Maybourne mostró un capítulo anexo de las leyes. Esto es de locos, dijo Jack, cuando Daniel explicó lo que Maybourne estaba mostrando. Daniel negó con la cabeza. No creo que estas personas encuentren el trato de los Goa'uld hacia ellas como algo malo, pues vienen de ser esclavos, dijo Daniel, y Teal'c asintió. O'Neill, los humanos en los planetas Goa'uld son esclavos, y todo cuanto poseen pertenece a sus dioses, incluso sus vidas. Para estos humanos, el haber ganado su libertad, y que estos Goa'uld estén dispuestos a tener en cuenta esto y concederles todos sus privilegios legales debe de ser algo nunca experimentado por ellos, dijo Teal'c. Esta gente no tiene nada, incluso la comida que cultivan es propiedad de los Goa'uld, gruñó Jack, porque todo el territorio pertenecía a los Goa'uld y aunque reconocían la libertad de los humanos, en lo fundamental, nada de lo que tenían les pertenecía, todo era de los Goa'uld, y si un día dejaban su territorio, no podrían llevarse nada con ellos. Eso es relativo, dijo Maybourne mostrando más leyes. Los señores Goa'uld no pueden expulsar a los ciudadanos. Ellos deben renunciar a la ciudadanía, y aun si lo hacen, pueden elegir a un heredero. Al final, el Goa'uld no obtendría nada, explicó Maybourne. Estas leyes no están allí para hacer expropiaciones. Están allí para evitar que algo salga de estos territorios, agregó. Jack, hay que estudiarlo más, pero este parece ser el caso. Este sistema de leyes parece tener el fin de asegurar que los Goa'uld siempre estén al mando, y que los humanos no puedan tomar nada de ellos, dijo Daniel. Señor, yo diría que tratan a los humanos como empleados, dijo la mayor Carter. Sirvientes con muchos privilegios, dijo Teal'c. Maybourne asintió al Jaffa. La adoración viene del origen de esta gente, pero eso lo vemos en casi cada planeta que visitamos, dijo Maybourne. Esta gente había nacido y crecido adorando a los Goa'uld. Ellos quedarían como locos, si trataban de convencerlos de que no son dioses. Y así seguirán. Dijo Maybourne con seriedad, porque ellos no estaban allí para hacer campaña en contra de los Goa'uld. Jack puso los ojos en blanco. Y 2 horas después de haberlos dejado en la habitación, un Jaffa entró en el lugar, liderando a otros 5. Este Jaffa líder era diferente a los de antes, y a los que lo escoltaban, porque sobre la parte frontal de su casco, su marca era dorada, no de color cobre, como la de los demás. Maybourne y su grupo, que hablaban sobre las leyes de este imperio, se levantaron de los sofás donde esperaban y caminaron hasta el grupo de Jaffa. Cuando estuvieron enfrente de estos, el casco del Jaffa líder se retiró de su cabeza, descendió y se replegó hasta el resto de la armadura. El Jaffa tenía la piel oscura, ojos negros, y la marca del Goa'uld Kor, grabada en oro sobre su frente. Soy Jet, primer principal de Kor. Los Tauri no deberían estar aquí, se presentó el Jaffa, que miró a Teal'c y asintió. Teal'c respondió con otro asentimiento. Creímos que este era su territorio y decidimos hacerles una visita para confirmarlo, dijo Jack. ¿Confirmarlo?, preguntó Jet.
Primer principal y Jet, no estábamos enterados del origen de nuestros aliados. Ellos no lo habían mencionado, dijo Daniel con algo de incomodidad. Jet parpadeó. ¿Alguien les impidió preguntar? Preguntó Jet. Bueno, no queríamos ser descorteses. Como ellos no lo mencionaron, pensamos que era un secreto, y nuestras peticiones de una reunión fueron denegadas, dijo Daniel. Nuestro Dios tiene cosas más importantes que hacer. No puede entretenerse con las pequeñas criaturas a su alrededor y resolver sus asuntos insignificantes, dijo Jet, dando su opinión sobre lo que pensaba de sus intentos de hablar con su jefe. Oye. Reprendió Jack, pero Jet levantó la mano. Si no recuerdo mal, mi Dios ha asignado 3 enviados para proteger la tierra. No hay diferencia entre la palabra de un enviado y nuestro Dios. ¿Por qué querrían reunirse con él entonces? Solo puedo concluir que pretenden hacerle perder el tiempo, explicó Jet. Hace poco nos enteramos del estatus de 00 y 03, intervino la mayor Carter. ¿Tampoco habían preguntado sobre ello? Preguntó Jet levantando una ceja. En algunas ocasiones, hacer preguntas puede considerarse de mala educación, explicó Daniel. Jet lo miró. Considero que esa sería una excepción, solo aplicable a asuntos personales. Mi Dios valora la razón, las preguntas no son algo que le incomode. Además, los humanos son importantes para él, podría decirse que les ama, explicó Jet, y miró a Teal'c, pues la incomodidad del Jaffa cada vez que el primer principal mencionaba a su Dios, era palpable. Teal'c, uno de los líderes de la revuelta de esclavos Jaffa en contra de los señores del sistema, habla con libertad, dijo Jet. No, y el señor del sistema Core no es un dios, dijo Teal'c antes de que Daniel Jackson pudiera decir nada. Jet miró a Teal'c con desprecio. Los gusanos pueden hacer ruido al arrastrarse, pero al final, no es más que un sonido sin ningún significado detrás, sentenció Jet. Jack iba a avanzar, pero Maybourne lo detuvo porque los Jaffa que escoltaban a Jet materializaron armas en sus manos. Jack, él está pidiendo argumentos, gruñó Maybourne, porque este tipo era algo obtuso a veces. Jack miró a Daniel. Bueno, es algo brusco, pero eso es más o menos lo que ha dicho, dijo Daniel, y Teal'c asintió en acuerdo. La magia Goa'uld no existe, es tecnología, dijo Teal'c a Jet. Antes, en mi ignorancia, pensé que el poder de mi Dios era magia, pero gracias a los conocimientos que éste me ha brindado, he entendido que no es así, dijo Jet y miró a su alrededor. En parte tienes razón, pero he visto más que tecnología. Aún así, sigues haciendo ruido. Esta tecnología es parte del poder de mi Dios. ¿O acaso pueden ustedes hacer lo mismo que él? Preguntó el primer principal. Carter puede, aseguró Jack, porque Teal'c frunció el ceño ante la pregunta, y guardó silencio para pensar. Maybourne se sintió algo avergonzado. ¿Qué? Preguntó Jack porque su equipo lo miraba de reojo. Buscar significados en las palabras de otros le pasaba desapercibido. Es posible que no, nuestra fisonomía es diferente a la de los Goa'uld, y no podemos almacenar tantos conocimientos, pero la misma tecnología nos guiará hasta ello. Los Goa'uld solo están más adelantados, dijo la mayor Carter. No pueden saber las mismas cosas, y no poseen la tecnología para hacer ningún cambio, dijo Jet. Teal'c asintió en aceptación. Entonces no son comparables a mi Dios, y están a miles de años de ser como él. Eso convierte a sus palabras en no más que una blasfemia sin sentido, las palabras de un ignorante, dijo Jet con desprecio. Teal'c pareció pensar de nuevo. La fuerza y el poder de los Goa'uld dependen de los Jaffas, dijo Teal'c probando otro enfoque. El Jaffa era más listo de lo que Maybourne suponía. Jet hizo un ademán con su mano, señalando los sofás de la sala, dejando algo sorprendido al SG-1. Su ignorancia no es una sorpresa para mí. Y mi Dios me ha ordenado venir aquí, por lo que pueden disponer de mi tiempo, y también me gustaría conocer a Teal'c, quien se ha rebelado contra sus débiles dioses y exigido su libertad, explicó Jet una vez estuvieron todos sentados. Entonces, la fuerza de los señores del sistema depende de los Jaffas, porque son dioses débiles, dijo Teal'c, y Jet asintió, satisfecho porque Teal'c entendió sus palabras. Mi Dios mismo me lo dijo. Un dios no necesita esclavos. De sus palabras concluyó que un dios no necesita de nadie, explicó Jet. Eso significaba que él pensaba que el señor del sistema Core no necesitaba a sus ejércitos de Jaffas, lo que dejaba el segundo argumento de Teal'c en muchos problemas, a menos que éste quisiera debatir si Core estaba mintiendo. Por la actitud de Jet, estaba claro que hasta allí llegaría la conversación.
Oh, vamos, ¿no dice tu Dios que él no es un Dios? Intervino Jack, señalando el televisor que aún mostraba la constitución de este imperio Goa'uld, donde el estatus de los Goa'uld era el de gobernantes y el de Kor era el de un emperador. Jet lo miró. ¿Cómo puede un dios ser un dios a sus propios ojos? Preguntó Jet en respuesta. Para él, su conocimiento es algo que él posee, y también su poder. Para nosotros, lo inentendible, la distancia entre nosotros, aquello que está más allá de nuestra comprensión, aquello en lo que creemos y tenemos fe, es a lo que llamamos Dios, dijo Jet con seguridad. ¿Y cuáles son los límites del poder de tu Dios? Preguntó Maygourne, al que no le había interesado la conversación hasta ahora porque pensó que a Jet, que era Jaffa, solo le habían lavado el cerebro, pero sus palabras insinuaban que no era así en absoluto. Este Jaffa en verdad estaba convencido de que el Goa'uld Kor era un dios, y también había dejado claro que creía eso debido al poder que éste blandía. ¿Puede tu dios traer a los muertos de regreso? Agregó Maygourne, porque si iba a cuestionar el poder de este Goa'uld, bien podría obtener algo grande de ello. Maygourne, no tenemos varios sarcófagos y Maygourne miró a Jack con seriedad, porque ahora estaba trabajando, y esto era algo importante. Jack levantó las manos e hizo una mueca. Maygourne miró al Jaffa. Hace un par de años, mi Dios nos envió a la batalla contra el señor del sistema Olokun, donde perdía 200 leales guerreros Jaffa. Otros miles cayeron, pero mi Dios puso a nuestra disposición los sarcófagos, y una vez sus cuerpos fueron puestos allí, estos miles, fueron reparados. Esta es una tecnología milagrosa, pero aunque está fuera de mi conocimiento, no está fuera de mi comprensión, como supongo que tampoco lo está de la suya, es algo roto que se repara. Sin embargo, estos 200 fueron dados por muertos, porque delante de mí, varios de ellos fueron convertidos en cenizas o pequeños pedazos de material que flotaban en el espacio. ¿Conocen alguna tecnología que pueda traer de vuelta a la vida a estos guerreros? Preguntó Jet. Maygourne sonrió, en verdad había obtenido algo valioso al venir allí. ¿Estás diciendo que también revivió a los que se convirtieron en ceniza espacial? Preguntó Jack con incredulidad. Uno de ellos forma parte de mi grupo y está de pie a mis espaldas en este momento, dijo Jet, y uno de sus guardias Jaffa retiró su casco. Era un hombre de piel blanca, con el rostro algo cuadrado, y la marca de Kor tatuada en su frente. Aún recuerdo la nave del débil dios Olokun disparando sus cañones sobre mi posición desprotegida y cómo parte de mi cuerpo desaparecía. Luego desperté y estaba frente al primer principal, dijo el Jaffa. Eso es increíble, alguna tecnología de transferencia de conciencia, como la de los Asgard, y la mayor. Carter guardó silencio, pensando que había hablado demasiado, pero Jet solo asintió. He pensado lo mismo, al principio, dijo Jet y levantó la mano. Cuéntales el resto, ordenó Jet, y el Jaffa pareció indeciso, pero al final habló. Al despertar, estaba junto a otros Jaffas que murieron junto a mí, y el primer principal me recibió. Él me dijo que podía quedarme allí, pues había cumplido con mi deber de servir a mi Dios y podía obtener mi recompensa. O podía volver y seguir sirviendo a nuestro Dios. Yo elegí regresar y sigo sirviendo a mi Dios, dijo el Jaffa con tono firme, y Teal'c se levantó como un resorte, mirando a Jet con una expresión conmocionada. Jet simplemente asintió. No soy la persona de la que habla este Jaffa, o aún no, pues sigo con vida, y aún no he visitado el mundo que nuestro Dios reserva para las almas de sus guerreros al momento de nuestra muerte. Y mientras mi Dios me necesite, no tomaré ningún descanso a su servicio, declaró Jet con orgullo. Maygourne sonrió más. Si esto podía confirmarse, definitivamente le ganaría un ascenso, y no, esto podría ganarle más que un ascenso. La vida después de la muerte, una resurrección. Estos eran temas trascendentales para la humanidad, y ahora él poseía una pista para llegar hasta él. Maygourne miró al SG-1. Algunas ideas pasaban por su cabeza, pero las descartó. Además, él ya había entendido que estos eran su gallina de los huevos de oro, torcerles el cuello y convertirles en guiso, solo porque le habían dado un huevo que incluía algunas joyas brillantes más, no era algo que debía hacer, pues en el futuro podrían darle cosas más valiosas aún. La suerte SG-1 era inigualable y él planeaba mantenerse cerca para obtener todas las ganancias que pudiera. Por lo que le sonrió a Jack, mientras este lo miraba con repulsión, y le preguntaba en qué demonios estaba pensando. Maygourne solo siguió sonriendo y haciendo planes. Teal'c estaba en negación, la mayor. Carter trataba de obtener más información, Jack le reprendía a él, y Daniel Jackson trataba de mediar, pero Maygourne lo ignoró todo.
y Kor. Kor apartó su vista de su primer principal, pues lo que había llamado su atención, que era la razón de por qué sus jafas seguían considerándole un dios, a pesar de que él siempre les decía que no era un dios, ya había sido resuelto. Su primer principal le consideraba un dios, y lo hacía porque poseía poder y conocimientos más allá de su comprensión. Para sorpresa de Kor, su primer principal y él tenían el mismo concepto de lo que era un dios, lo que les diferenciaba era que Kor no estaría dispuesto a servir a ningún dios. Si acaso fingiría hacerlo, para obtener todo lo que poseía y ocupar su lugar. Por otro lado, él tenía graves problemas, porque si su primer principal pensaba de esa forma, los otros jafas también lo harían, y eso quería decir que si él caía ante Anubis, estos tipos definitivamente doblarían la rodilla. Kor no planeaba caer, pero en verdad detestaría morir y que Anubis se quedara con todo por lo que había luchado. Aún así, no había nada que hacer en este caso, porque no planeaba lavarle el cerebro a los jafas para que dejaran de adorar a dioses o para que le adoraran solo a él. Un holograma apareció enfrente de Kor, interrumpiendo sus pensamientos. Padre, la potencia de las armas y escudos enemigos no son suficientes para enfrentar a nuestros Atak, informó 02. Kor asintió, mirando al fondo de su puente, donde se podía ver la batalla de 15 de sus Atak contra una flota de 30 naves. Las naves no eran naves Goa'uld. Tenían un diseño alargado, estilizado y compacto, un diseño eficiente para la batalla. Están llegando refuerzos, agregó 02, que lideraba la batalla en su propia nave. Al menos 200 naves salieron del hiperespacio, y Kor sonrió cuando 300 Atak que se mantenían ocultos aparecieron, ahora que el enemigo había mostrado sus fuerzas. Esta táctica de aparecer de pronto era peligrosa, porque los escudos y el camuflaje no funcionaban al mismo tiempo, pero sin duda era efectiva para hacer emboscadas. En este caso, había hecho que sus enemigos trajeran el resto de sus fuerzas y le evitaran perseguirlos luego. Con una superioridad armamentística y táctica, solo un día después, su enemigo ya estaba negociando su rendición. Emperador Kor, nuestro gobierno quiere saber cuáles son sus condiciones, dijo un hombre que vestía un traje negro. La ropa era de buena calidad en términos de materiales y eficiencia, pero el diseño era ordinario, sin nada de clase, era rígido y apagado. Quiero que se mantengan en su planeta, dijo Kor. El hombre lo miró con dudas. La Federación Aschen y Kor levantó la mano. No me interesan sus pequeños asuntos ni sus palabras. Mis condiciones son que se mantengan en su planeta. No hagan caso de mis palabras, y nuestra guerra continuará, advirtió Kor y cortó la comunicación. Padre, hemos bloqueado su Stargate, aunque parece que solo poseían direcciones para sus sistemas vecinos, informó 02. Kor asintió. Deja una flota de 10 Atak para vigilarlos y hacer un bloqueo, no quiero ninguna sorpresa en nuestra guerra contra Anubis, dijo Kor. Era poco probable que Anubis tuviera el valor de querer usar a los Aschen, que eran 1000 veces más peligrosos que los replicadores, pero Kor no dejaría nada al azar, y una vez se enteró de su ubicación, él los había aislado de la red de Stargates e iniciado una campaña en su contra para regresarlos a su planeta, donde planeaba tenerlos bloqueados hasta que pudiera poner sus garras sobre esa pequeña rata de Anubis y decidiera qué hacer con ellos. Kor no pensaba bombardearlos y hacer un genocidio, porque a pesar de que estos Aschen habían exterminado las poblaciones de varios planetas, en su propio planeta había ley y orden, no estaban fuera de la razón. Eran unos infelices que hacían lo que querían con otros, pero entre ellos eran muy civilizados, y eran decenas de miles de millones, por lo que Kor no pensaba ensuciar sus manos. A él le bastaba hacerles un bloqueo, y ya pensaría en qué hacer luego. Los Aschen habían entrado en su radar hacía unos meses, cuando la tecnología Atanic cayó en sus manos, y Kor decidió enviar sondas al resto de las direcciones grabadas en el comando Stargate, porque ya no tenía nada que esperar de ellos y podía actuar con libertad. Las exploraciones dieron con los Aschen, con el segundo repositorio de conocimientos antiguos, con la androide creadora de los replicadores y algunas cosas más que podrían ser un problema, por lo que Kor los retiró. La androide ahora estaba en un cuerpo humano y ya no era capaz de crear replicadores, pero ella estaba feliz por esto y servía en su palacio. El repositorio fue destruido, y ahora se estaba encargando de los Aschen. Había más civilizaciones por allí, pero estos no se unirían a Anubis, ni podían ser una amenaza para él, pues se ocupaban de sus propios asuntos. Después de despedir a 02, Kor volvió a sus pensamientos sobre Jet y los Jaffa.
Él, por supuesto, sabía que unos pocos de los Jaffa que se habían convertido en cenizas en su enfrentamiento con Olokun habían retornado hace poco a las filas de los Jaffa, diciendo que habían vuelto de la otra vida para seguir luchando por su dios. Kor no hizo tal cosa y no sabía nada de otra vida, aunque había revisado los recuerdos de los Jaffa retornados, y al menos parecían reales. Su retorno dejaba demasiadas preguntas para Kor, porque él no tenía conocimiento de una parte sobrenatural en Stargate, además de los ascendidos que se podían clasificar como seres de otra dimensión o que ascendieron a otra dimensión o plano de existencia. Kor no planeaba ascender, pero sí tenía planes de crear otro mundo para sus guerreros Jaffa muertos, porque siempre que iban a la batalla, ellos le encomendaban sus almas, y como Kor solo asentía, tenía la responsabilidad de cumplir sus expectativas. Él sabía que algo así era posible, porque lo había visto en la serie original. Lo que Kor había visto no era otro mundo, sino la no existencia de la muerte en este mundo, cuando los Ori revivieron a Daniel Jackson y a Bala después de ser convertidos en cenizas. En cuanto a lo demás, bastaba con una simulación, aunque no cualquier simulación, esta tenía que ser la simulación de un universo completo, por lo que en estos momentos, de igual forma que revivir a gente que hubiera sido convertida en cenizas, estaba por completo fuera de su alcance. Él tendría que poner sus garras sobre los Ori para ver en qué consistía su pequeño truco de resurrección. Otra opción para revivir gente era el viaje en el tiempo, pero eso planteaba enormes riesgos y muchos posibles desastres, por lo que Kor no lo había intentado. Kor desplegó 10 hologramas enfrente de él, que eran los Jaffa que murieron en la batalla contra Olokun, y ahora habían vuelto para según ellos seguir luchando por él. Si estos Jaffa fueron enviados por otra versión de él, eso sería de ayuda. El problema era que también existía la posibilidad de que Anubis estuviera metido en esto, y estos Jaffa fueran una bomba que estallaría en su cara en el futuro. La máquina del tiempo no funcionaba ni ninguna tecnología temporal que fuera efectiva, por lo que él no podía confirmar o descartar nada. Lo peor era que Kor no haría este tipo de cosas, y si lo hiciera, sin duda se avisaría a sí mismo de ellas, como había hecho cuando probó la máquina del tiempo y se envió a Isis desde el futuro, o mejor dicho, el pasado, porque su otro yo del futuro la había sacado de allí. Kor suspiró, y los hologramas desaparecieron. Este era otro dolor de cabeza para él, y algo más que quedaría pendiente en esta guerra. Él ya veía que su vida cómoda había llegado a su fin por obra de Anubis. Esa serpiente lo pagaría cuando pusiera sus manos sobre él. Kor también quería vengarse de los ascendidos, pero si no ascendía, eso no sería posible, y él no quería ascender porque eso era otro riesgo. Kor no tenía mucha información sobre el mundo de los ascendidos, y eso lo convertía en un peligro desconocido al que, con una guerra sobre él, no quería enfrentar. Sus planes aún no estaban arruinados, y siempre que lograra apresar a Anubis, podría hacer apaños, por lo que le tocaba esforzarse para capturar al bastardo. Y Anubis. Anubis vio cómo la nave insignia de Kor se retiraba, dejando una flota de 10 naves vigilando el planeta de los Aschen. Anubis había planeado darles la dirección del mundo de Kor para ganar algo de tiempo mientras este enfrentaba la invasión a su territorio, pero se encontró con Kor adelantándose y desconectando a los Aschen del resto de portales mientras destruía su flota y les hacía un bloqueo. Anubis suponía que también había naves ocultas por allí esperando un ataque. Él no había pensado en esta estrategia hasta que vio cómo Kor la usó contra la flota de Apopis para evitar la huida de sus naves capitales. Kor era un enemigo al que no se podía subestimar, y el que se adelantara a sus planes para retrasarle, una vez más, le confirmaba que no podría ganar esta guerra actuando desde las sombras. Su enemigo y él parecían tener la misma información y no tenemos la misma información, pensó Anubis, que estaba sentado en un trono de mármol en el puente de su nueva nave insignia, que estaba oculta a unos pocos miles de kilómetros de la flota de Kor. Anubis lo había visto en la batalla de la flota de Kor contra Apopis. Uno de sus comandantes había usado su nave para moverse por el hiperespacio y llegar hasta la nave de Apopis. La nave de Apopis no se podía subestimar, y sus armas tampoco. Dispararle a una nave que no tenía escudos para protegerla debió destruir el objetivo, pero la nave que servía a Kor no explotó, y Anubis pudo ver que era una nave orgánica, y lo que mostraba en la superficie era un blindaje. La nave en sí no superaba sus expectativas, pero su resistencia era anormal, y era posible que tuviera ventajas que él no conocía. Anubis, al ser un ascendido, había descartado la biotecnología y solo le importaba como un proyecto secundario, para tener un anfitrión que le permitiera disfrutar las sensaciones del plano material una vez más.
Pero al ser un ser inmortal, no tenía prisa por ello, y era un proyecto dejado al fondo para priorizar otros más importantes. Anubis pensó por unos segundos de dónde Kor habría sacado esta biotecnología, porque aún con todos sus conocimientos, a él le tomaría décadas o siglos desarrollarla. Y al final, Anubis no pudo dar con una respuesta y dejó el lugar para comenzar a reclutar a sus aliados. Anubis dirigió su nave hacia su siguiente objetivo, el planeta de un Goa'uld menor, que estaba en los territorios que una vez pertenecieron a Nirti, y que habían sido conquistados por Cronos después del exilio y persecución de esta por los señores del sistema. Y Nirti leía algunos pocos informes que le llegaban del señor del sistema Cronos, en cuyos territorios se escondía, tomando la identidad de uno de sus señores menores, a la espera de la oportunidad para quedarse con su cabeza y reclamar los territorios que le fueron robados por este. Para lograr este objetivo, Nirti tenía algunas dificultades, la más problemática de ellas era que los demás señores del sistema la estaban persiguiendo por haber hecho un atentado en una reunión de paz organizada por los Asgard, y esto les había asustado y hecho temer un ataque de los Asgard, por lo que ella fue expulsada de los señores del sistema. Por fortuna, había logrado escapar de Cronos. Nirti apretó los dientes al recordarlo. Patético, pensó Nirti. ¿Cómo un dios podía tener miedo? Los señores del sistema eran débiles y cobardes, debían ser destruidos, pero ella no tenía el suficiente poder para hacer eso. Ya tenía problemas para vengarse de Cronos, y su investigación, que era su principal interés ahora, estaba descartada y los pensamientos de Nirti fueron interrumpidos cuando una alarma sonó, advirtiéndole de la salida del hiperespacio de una nave. Nirti, que estaba en el trono de su palacio pirámide, se apresuró a caminar hasta la plataforma de anillos y transportarse a su ataque en órbita para evaluar la amenaza. Al llegar a su puente, una ventana se desplegó enfrente de ella cuando se sentó en su trono. Los Jalfa que custodiaban la nave le hicieron una reverencia. Nirti observó la nave que se aproximaba. Era una nave Goa'uld, pero la pirámide central era apenas visible. Las dimensiones eran absurdas, con 5 kilómetros de diámetro y una estructura externa circular. Nirti pensó en huir, pues ella solo conocía una nave de proporciones similares, y era la del señor del sistema Kor, el más poderoso señor del sistema en la actualidad, que conquistó una flota de 1000 naves en unos pocos segundos. Ella no quería servir a Kor, sin duda él sería miles de veces más difícil de derribar que Cronos. Nirti no quería pasarse milenios arrodillada. Ella era una diosa suprema, no quería verse reducida bajo el servicio de otro señor del sistema y Nirti ya hacía intención de levantarse cuando un holograma se proyectó enfrente de ella. Un Jalfa apuntó al holograma, y este levantó una mano hacia él, convirtiéndolo en cenizas. Jalfas que se atreven a levantar sus manos contra sus dioses, dijo con indiferencia. Nirti levantó la mano para que sus Jalfas se mantuvieran en sus posiciones y frunció el ceño. Lo que tenía ante ella no era un holograma, aunque eso le parecía, porque los sensores de su nave no lo identificaban como algo físico. Ella tampoco había visto ninguna forma de transporte. Pero lo que tenía enfrente era real, y no era el señor del sistema Kor. La aparición era una oscuridad que llevaba túnica y capucha, le recordaba a Sokar, pero más oscuro, ni siquiera se veía su rostro. ¿Quién eres?, preguntó Nirti. Anubis, tu nuevo señor, se presentó el desconocido. Nirti debía aceptar que estaba sorprendida. Este Goa'uld era realmente un fantasma que nos mostraba hacía 1000 de años. Ella sonrió con sinceridad. Anubis, tus trucos son interesantes, pero tu tiempo ha pasado, dijo Nirti, pensando en Kor, quien ya era prácticamente el nuevo señor supremo. Anubis no dijo nada, pero levantó la mano hacia ella. Nirti se apresuró a levantar su escudo y la mente de Nirti quedó en blanco por unos segundos, y luego ella se levantó y se puso de rodilla, mostrando una sonrisa en su rostro. Mi Dios, te serviré con lealtad, dijo Nirti, mientras pensaba en su presentación para Cronos, que con la vuelta de Nirti a señor del sistema, se aseguraría de que él nunca ocupara un puesto entre ellos. En cuanto a los Asgard, ellos no eran Goa'uld, y debían ser exterminados y Anubis percibió la mentira en las palabras de Nirti después de que transmitiera a su mente algunos de sus planes y su actual poderío en naves, recursos y tecnología. Anubis podía doblegar la mente de Nirti a la fuerza, pero él era un dios, no necesitaba recurrir a tales trucos. En cuanto a la ambición de Nirti, que sin duda le clavaría un puñal por la espalda si pudiera hacerlo, Anubis solo se sentiría molesto si ella no se sintiera envidiosa de su divinidad. Sírveme y siempre tendrás un asiento entre los señores del sistema.
Cronos ya es un anciano, y su debilidad y cobardía nos ha humillado ante los Asgard. Su castigo será tu recompensa, ofreció Anubis. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.